están? Me presento, mi nombre es Anaí Suárez y junto a mis compañeros Elsa García y José Alfredo Labra presentaremos hoy nuestro análisis clínico e integrativo sobre la relación entre personalidad y psicopatología, tomando como eje de estudio un fenómeno estructural para el psicoanálisis, que en este caso es la histeria. A lo largo de esta exposición abordaremos cómo este cuadro clínico es conceptualizado y analizado por tres principales autores del psicoanálisis, el primero de ellos Sigmund Freud, seguido por Melanie Klein y finalmente Otto Kempf, para finalmente ofrecer una síntesis crítica y comparativa del tema. Para comenzar, es indispensable entender que la histeria no es solo una categoría clínica del pasado, sino la piedra angular que dio nacimiento al psicoanálisis. En el siglo XIX, la medicina positivista se topó con un enigma: pacientes con síntomas físicos graves que no tenían ninguna causa neurológica u orgánica. Este desafío obligó a buscar respuestas más allá del cuerpo biológico, revelando la existencia del inconsciente y de la vida psíquica profunda. Para entender cómo abordó Freud este enigma, debemos recordar su famoso giro teórico de 1897. Al principio, Freud sostenía la teoría de la seducción real, es decir, que la histeria nacía de un abuso sexual físico y concreto en la infancia. Sin embargo, al ver la recurrencia de estos relatos, descubrió algo revolucionario: la realidad psíquica. Se dio cuenta de que para el inconsciente el impacto de una fantasía o un deseo reprimido tiene exactamente el mismo poder para enfermar que un evento real. Entonces la pregunta que nos surge: ¿cómo se transforma este conflicto mental en un síntoma físico? El mecanismo freudiano opera en tres pasos y es cómo podemos responder a esta pregunta. Primero, surge un deseo inconsciente que resulta intolerable para las personas. Segundo, actúa la represión, expulsando esa idea de la conciencia para evitar la angustia. Y tercero, ocurre la conversión somática. Como ejemplo, la palabra, ¿cierto?, se bloquea y esta genera esa energía psíquica y da un salto al cuerpo, transformándose en una parálisis o, por ejemplo, en una afonía. El síntoma físico es, en realidad, una solución de compromiso que castiga y satisface ese deseo al mismo tiempo. Y un ejemplo clínico que conocemos famoso es el caso de Dora. Freud demostró que la tos persistente y la pérdida de voz de Dora no eran problemas médicos, sino la escenificación de sus conflictos amorosos y deseos reprimidos. Desde el desarrollo psicosexual, Freud ubicó la histeria en la etapa fálica. El sujeto o la persona es capaz de relacionarse con los demás y distinguir la realidad, pero sufre por el peso de sus propios deseos frente al castigo moral de su super yo. Bien, a continuación daremos paso hacia un paradigma diferente con la perspectiva de Melanie Klein. Mientras Sigmund Freud se centraba en la dinámica de las pulsiones reprimidas y el conflicto edípico tardío, Melanie Klein desplazó el foco de atención clínico hacia el primer año de vida del niño o niña. A través de su teoría de las relaciones objetales tempranas, Melanie Klein planteaba que el síntoma histérico no solo representaba un deseo reprimido, sino la expresión directa de un mundo interno, poblado de tensiones muy primitivas entre el amor, la agresión, la culpa y la necesidad de reparación tras estos deseos más negativos. Por otro lado, para entender el funcionamiento de la histeria desde la mirada de Melanie Klein, debemos revisar las dos posiciones psíquicas que ella plantea y que estructuran nuestra experiencia mental. En primer lugar, se encuentra la posición esquizoparanoide, donde el lactante utiliza la escisión como mecanismo de defensa, dividiendo al mundo y a la madre en sus relaciones objetales como algo totalmente bueno o totalmente malo, para protegerse de su propia agresividad proyectada en el otro. Y en el adulto
con rasgos histéricos, este mecanismo suele reactivarse, traduciéndose en relaciones afectivas marcadas por una oscilación extrema entre la idealización absoluta de nuestra pareja o vínculo y la decepción persecutoria. Posteriormente emerge la posición depresiva, donde el niño integra al objeto y comprende que la persona amada y la persona odiada son una misma persona. Y esto despierta una profunda culpa por el daño que éste fantaseaba haber causado con su agresividad interna. En la histeria, los síntomas físicos y las defensas maníacas emergen como un intento desesperado de contener este dolor depresivo, negar la dependencia del objeto y proteger el vínculo del temor al abandono. Llegamos ahora al aporte integrativo de Otto Kernberg. Kernberg une la teoría pulsional freudiana con las relaciones objetales en su célebre modelo del diagnóstico estructural de la personalidad. Para él, la personalidad no es solo un síntoma, sino una organización psíquica global construida a partir de relaciones objetales internalizadas. Su enfoque nos permite categorizar la gravedad psicopatológica basándonos en 3 criterios esenciales: la integración de la identidad, los mecanismos de defensa predominantes y la conservación del juicio de realidad. Dentro de este modelo estructural, Kernberg ubica de manera categórica a la personalidad histérica en la organización neurótica de la personalidad. Esto implica 3 condiciones fundamentales. Primero, la persona posee una identidad integrada, es decir, tiene representaciones estables, complejas y maduras sobre sí misma y sobre los demás. Segundo, utiliza mecanismos de defensa avanzados o de alto nivel, principalmente la represión, la disociación y la idealización, con el fin de regular la ansiedad sin fragmentar su psiquismo. Y tercero, mantiene una perfecta conservación del juicio de realidad, diferenciando con total claridad el sí mismo de lo externo. Por lo tanto, para Kernberg, el síntoma histérico es un intento adaptativo y neurótico de lidiar con tensiones inconscientes ligadas a la identidad, la sexualidad y el miedo al abandono. Al colocar estos 3 titanes del psicoanálisis cara a cara, podemos sintetizar nuestro análisis comparativo de la siguiente matriz. Respecto al origen del síntoma, Freud apunta a la represión de la sexualidad fálico-edípica, Klein a las ansiedades tempranas y la culpa de la posición depresiva, y Kernberg a conflictos intrapsíquicos dentro de un yo integrado. En cuanto a las defensas principales, la escuela freudiana prioriza la represión y la conversión. Klein destaca la escisión, la proyección y las defensas maníacas, y Kernberg rescata el uso de defensas neuróticas avanzadas organizadas en torno a la represión. Finalmente, sobre la estructura del self, Freud asume un yo maduro pero en conflicto. Klein describe un mundo interno poblado de fantasías y objetos internalizados en tensión constante. Y Kernberg conceptualiza una identidad completamente integrada con juicio de la realidad conservado. Bien, llevando un poco este análisis a una reflexión crítica y un poco más personal, como grupo, valoramos profundamente cómo ha evolucionado el estudio de la histeria a lo largo de los años. Mientras que las clasificaciones psiquiátricas contemporáneas como el DSM-5 han diluido la historia en etiquetas separadas, despojándola un poco de esta alma subjetiva, el psicoanálisis nos devuelve una verdad fundamental. Detrás de cada síntoma físico o conductual hay una historia única e individual que se rehúsa a ser callada y que demanda ser interpretada o comprendida. La histeria nos recuerda que el cuerpo habla el lenguaje del sufrimiento psíquico de las personas. Para concluir, queremos enfatizar que Freud, Klein y Kernberg no se contradicen, sino que se complementan en niveles de profundidad crecientes. Freud nos entrega la llave del conflicto y del símbolo inconsciente.
Klein nos introduce al abismo de las ansiedades infantiles que moldean nuestros afectos y Kemberg organiza todo este conocimiento en una herramienta clínica rigurosa y aplicable hoy en día. Agradecemos enormemente su atención y quedamos atentos a cualquier pregunta o comentario que surja de esta presentación. Muchas gracias.